Curso de Formación Teológica Evangélica. Doctrinas de la Gracia. Lección 5. Concepto de gracia. Para tener un concepto correcto de lo que es la gracia de Dios, es preciso echar mano de los datos que nos proporcionan las Sagradas Escrituras. Todo lo que a este respecto nos pueda ofrecer la teología elaborada a lo largo de la historia de la Iglesia ha de ser contrastado con el depósito de la revelación, que es la palabra de Dios, única norma de nuestra fe. El uso del Antiguo Testamento. 3 son los términos que el hebreo del Antiguo Testamento emplea para expresar el concepto de gracia. A. Gen, del verbo hanan, que significa mostrarse misericordioso, amable, generoso, propenso a dispensar favores. Gen, pues, significa gracia en el sentido de favor hecho por benevolencia. Este es el significado que tiene, por ejemplo, en Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. B. Gesed. Esta palabra significa gracia en el sentido de caridad, benignidad, misericordia. En cierto sentido corresponde de cerca a la idea novotestamentaria de gracia, en sus aspectos conectados con la redención. Así la encontramos en Éxodo 26. Y hago misericordia a millares. C. Ratzón, que significa contentamiento, aceptación, buena voluntad. Así lo encontramos en Isaías 60:10. También en las versiones hebreas de Lucas 2:14 y Filipenses 2:13, en que corresponde al griego eudokia. Estos 3 sustantivos y los adjetivos y verbos correspondientes aparecen en el Antiguo Testamento con una frecuencia impresionante y nos ayudan a formarnos una correcta idea de lo que significa el término gracia en sentido teológico. Pero, como dice E.F. Kevan, el concepto veterotestamentario de gracia no se obtiene adecuadamente con un mero análisis del lenguaje, pues se revela a través de la acción. La doctrina de la gracia está reflejada por doquier en las costumbres, instituciones y experiencias que brotaron de la elección divina y se plasmaron en la historia y en la geografía del pueblo escogido. La libre elección divina de Abraham, Isaac y Jacob, Israel, la revelación a Moisés desde la zarza ardiendo, después en el Sinaí, etc. La misión de los profetas, la restauración después de la cautividad, todo ello es manifestación del favor, de la misericordia y de la buena voluntad de Dios para con su pueblo. La primera muestra de gracia o favor inmerecido de Dios a la humanidad se manifestó ya en Génesis 3:15, con la primera promesa de un Redentor. El uso del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento usa siempre el término charis para referirse a la gracia, pero este término tiene varios sentidos. A. El sentido más elemental, dentro y fuera de la Biblia, es el de encanto o atractivo. Este sentido ha pasado a las lenguas latinas y el vulgo lo conoce muy bien. ¿Qué gracia tiene? Me ha caído en gracia. Véase en este sentido Lucas capítulo 4 versículo 22 y Colosenses 4:6. B. Otro sentido también elemental y muy empleado por todos es el de agradecimiento, como cuando decimos muchas gracias, en señal de gratitud o dar gracias, para referirnos a la bendición de la mesa. Así el término se emplea para expresar la reacción emocional de alguien que ha recibido un favor. Véase Lucas 17:9 y Romanos 6:17. C. Entrando ya en el uso más típico de gracia, de acuerdo con el concepto del Nuevo Testamento, nos encontramos con el sentido de favor,
con el mismo significado que el hebreo gen, y expresa una actitud favorable, soberanamente libre, totalmente gratuita de Dios hacia los hombres. Esta actitud, al pasar a la acción, se concreta en dos sentidos. A. Idea de gracia como don salvífico. Por ejemplo, Efesios 2:8. A veces este don se imparte para edificación del cuerpo de Cristo, como en Efesios 4:7. Pablo hace uso de este vocablo para referirse a la liberalidad de los fieles de Corinto, en 1 Corintios 16:3. B. Idea de gracia como poder que habilita al hombre para actuar por encima de sus fuerzas naturales. Más aún, a pesar de su debilidad, y precisamente a través de esa misma debilidad. Véanse 1 Corintios 15:10 y 2 Corintios capítulo 12 versículos 9 y 10. La gracia como don inmerecido. Para penetrar debidamente en el sentido del término gracia, conforme el Nuevo Testamento nos lo ofrece, hemos de percatarnos el contraste bíblico entre gracia por parte de Dios y mérito, esfuerzo, obra por parte del hombre. En este sentido podemos definir concisamente la gracia como todo don inmerecido de Dios a los hombres, y más en concreto, el don inefable de Dios en Jesucristo a los pecadores. Véanse Lucas 2:52, Hechos 2:47, Romanos 5:15, 17, 20, capítulo 11, versículo 6, 1 Corintios 15:10, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y Tito capítulo 2, versículo 11. Esta gracia, llamada gracia de Dios, gracia en Cristo, gracia del Señor Jesucristo, está revestida de los siguientes caracteres. A. Es revelada por Cristo, Juan 1:17 y Romanos 1:5. B. Es dada en atención a los méritos, obediencia y acción redentora de Jesucristo, Romanos 3:24 y capítulo 5, versículo 21. C. Es en Cristo en quien somos agraciados, Efesios 1, 6 y 7. D. Así que viene a ser un estado del creyente, Romanos 5:2. E. Sus frutos han de verse, 1 Corintios 7:19. Pues el favor y el poder de Dios han de manifestarse en el creyente en una conducta digna de Dios, 2 de Pedro 1:4. F. La gracia fluye de la elección divina y se hace efectiva por el soberano llamamiento de Dios. Juan 6:44, Efesios 2:8. G. Ante ella no permaneceremos pasivos. 1 Corintios 10:12. Lo cual no disminuye la fuerza de la gracia ni la seguridad del creyente. H. La gracia, en fin, es el Evangelio o buena noticia de salvación. Cuestionario. 1. ¿Cuál es el sentido de los términos hebreos gen, gesed y ratzon? 2. ¿Cómo se manifiesta principalmente la gracia de Dios en el Antiguo Testamento? 3. ¿Cuáles son los usos generales y específicos del término caris en el Nuevo Testamento? 4. ¿Cuáles son los dos sentidos de gracia como favor inmerecido? 5. ¿Cuál es la enseñanza de Romanos 11:6? 6. ¿Qué otros aspectos nos ofrece el concepto novotestamentario de gracia?